segunda parte de Las Noches Blancas. Sigue aquí Isabel Pisano con su Papiro de Set y estaba ya también con nosotros José Miguel Carrillo de Albornoz. Toca ahora el turno de su libro, también basado en cosas de Egipto, y de hoy, El oro del cielo. José Miguel, tu libro, como el de Isabel, es en gran medida una disculpa narrativa para hablar aparentemente de cosas de ayer cuando en realidad se está hablando de cosas de hoy. Un poco sí, yo creo que un poco sí. De alguna manera yo creo que es un libro donde yo pongo mucha carne en el asador de lo que yo creo, de las cosas en las que yo creo. Y también yo creo que es un libro donde he podido pues, encontrar un hilo narrativo donde se entrecruzan dos historias que a mí me interesa mucho. Una es el periodo de Akenatón y Nefertiti, donde un faraón se vuelve loco teóricamente y rompe con el sistema politeísta tradicional de Egipto y de repente pues adora a un único dios y hace una revolución que a mí siempre me ha parecido interesante, no solamente por el hecho en sí de la revolución solar, sino porque marca el periodo álgido del arte egipcio, probablemente el momento de Amarna, de la creación de una ciudad de la nada que se transforma en la capital del mundo. Luego, pues desde Tu novela luego, trata del misterio del Ankh, de la trata cruz del de la misterio de las dos cruces de la vida, pero sí son... vida. Hay una secta en el mundo actual en realidad, que se refiere a esos en Ankhs. realidad no es exactamente eso un grupo de personas. Es un grupo de personas que de alguna manera se ven embarcados en una aventura sin quererlo, porque en realidad son convocados por un personaje que es un conde... Un conde excéntrico. Un conde relativamente excéntrico. Tú eres una especie de relativo conde relativamente excéntrico. Sí, bueno, yo puedo ser un relativamente excéntrico vizconde en todo caso. Vizconde, ¿no? bueno, Exacto. relativo he dicho. Pero sí. Pero vamos, sí, yo creo que el personaje que hace la reunión de estos, o que genera lo que es la trama moderna de la novela, es un personaje interesante porque es un gran aficionado al arte Amarna, precisamente, y les reúne en el New Museum, donde ha vuelto a estar ahora recientemente el busto de Nefertiti, y aparecen pues un señor francés, una vidente china, un príncipe de una secta árabe moderada, y de repente pues la vidente tiene un trance donde en antiguo egipcio les habla de la búsqueda de que tienen que ir a buscar algo a la tumba de Tutmosis. Entonces eso es lo que arranca. Esa vidente china es Nefertiti. Esa vidente china no es una Nefertiti. Reencarnación. Bueno, no es Nefertiti. Se manifiesta Nefertiti pero a través de la vidente se manifiesta a través de la vidente china. En definitiva, sí, es una medium, exacto, y se manifiesta y entonces les manda esta aventura, y esta aventura realmente pues van añadiéndose un grupo de personajes posteriormente, y en efecto es una misión lo que acaba siendo una aventura que ni siquiera que tienen grandes dudas al respecto de la misma, pues acaba transformándose en una verdadera misión. Tu novela, José Miguel, como la de Isabel, transcurre constantemente en dos planos. Sí. De hecho, arranca en un museo de Berlín, donde estas personas con el conde excéntrico, bueno, descubren, tienen una especie de revelación. Claro. Y entonces la novela se va a la época de Akenatón, de la misma manera que la novela de Isabel Pisano se va a épocas todavía más remotas, porque Akenatón es de 1800 años antes 1350 aproximadamente. Sí. Y en cambio tú dices que los atlantes llevaban gobernando la llanura de Giza, para milenios, nada menos que 180 siglos. Sí, eso lo pone el Whole Bible Dictionary. En tu libro hay tres malos, tres personajes negativos, que son el palafrenero, para llamarlo de alguna manera. Hay Horemheb, el gran guerrero, que llegará en definitiva a ser faraón, y Raume, el sacerdote, que son los tres personajes que traman la conjura. Más que malos, en realidad lo que son es yo diría que son los ortodoxos contra la heterodoxia de Akenatón. Porque al fin y al cabo... héroe positivo es Akenatón. Hombre, yo es que no pretendo que sea un héroe positivo. Yo, en el fondo, lo que defiendo en este libro es que Akenatón fue como una especie de primer mesías sentado sobre un trono, y que desde luego hubo gente que le pareció perfecto, generó una gran paz, fue un reinado de paz, hizo una ciudad nueva de la nada, creó una ciudad en un lugar donde el propio Atón le dijo, y en efecto quitó la capital de Tebas, que era la famosa capital del Imperio
Río Medio, la trasladó con el trauma consiguiente para todas la casta sacerdotal integral y todo lo que implica el cambio de una capital imperial, ¿no? Y edificó una ciudad en 5 años, a los 10 años estaba en el esplendor y a los 15 muerta. Quiero decir que sobre todo, además, se reúnen en torno a él una serie de figuras claves guiadas por ese Tutmosis, el superintendente de monumentos, que además era uno de los mejores artistas del tiempo, y que yo creo que permiten que nos haya llegado mucho. Simós, en una de sus novelas, se había ido también exactamente al mismo lugar y al mismo momento, ¿no? Sí, eso pero es en tu novela hay un fuerte componente esotérico, y tú sabes que la cristología esotérica y quien sostiene que en realidad la figura de Jesús es Akenatón. Sí, también lo sé porque de hecho, además a mí la idea original siempre me la dio el mirar todos esos relieves donde siempre aparece con esas manos que son los rayos de sol que caen sobre él. En el fondo yo defiendo en esta novela que él fue un iluminado, pero iluminado verdadero. Y el oro del cielo, que al fin y al cabo es un meteorito que cae a los pies de Akenatón a la hora de fundar su ciudad, y con el poder que le concede su padre Atón transforma en estas 2 llaves de la vida, son el gran misterio que al fin y al cabo él preserva en su tiempo para que en el final de los tiempos, porque en realidad mi novela transcurre en los últimos meses de 2012, la parte moderna, Berlín, noviembre de 2012. que coincide y el momento final coincide con el calendario de los mayas y el final de la era de eras de los mayas, ¿no? ¿Y tú qué opinas de esto del calendario de los mayas, que ahora está tan de moda por la película? No, yo me quedé con otra cosa, más que de lo de los mayas. Me quedé con lo que dijiste de Jesús, ¿no? Sí, de que Akenatón tú sabes que Jesús no fue el único hombre que caminó entre las aguas, no fue el único hombre dado a luz por una virgen, sino que fue Osiris. Esa historia se repite hasta la saciedad, como Osiris, la Mitra, y el buey Apis, y Apis, y etcétera, etcétera. Hablando de esto con Javier Sierra el otro día, me dice, bueno, pero ahí tienes la prueba, me dijo, de que Jesús fue un experimento genético. Digo, pero ¿cuál es la prueba? Y me dice que nació de una virgen. Claro, ¿por qué no? Qué genial. Bueno, a mí, ¿sabes lo que me pareció interesante de la historia de Akenatón? Es precisamente el hecho de que sea, por una vez, es un Mesías, pero nacido sobre un trono. Es decir, no se trata de una persona, ni un pobrecito que arranca, ¿no? Entonces él provoca una gran revolución. Ojo, que también a Jesús se le hace de la progenie de David. Lo es, pero nace lo es de o no modo lo muy es. humilde. Hay muchas discusiones al respecto. Lo es o no lo es. Pero bueno, aunque lo hagan de la progenie de David, en realidad nace en una familia de carpinteros. Este príncipe nace como hijo de Amenofis III, aunque en principio no iba a reinar él, porque tenía un hermano que estaba destinado a reinar, gemelo, que muere. Curiosamente, eso permite que él sea educado por su madre del modo que le pareció oportuno. Doy a su por madre. Hecho que los dos habéis leído esa novela magnífica, en mi opinión, que se llama Sinué el egipcio, de Mika Baltar. Sí, claro. ¿Tú la has releído ahora, cuando estabas escribiendo este libro? Ahora no, lo leí hace muchísimo. Bueno, yo os aconsejo a los dos y a todos ustedes que la releáis y que la relean, pero es que, curiosamente, gran parte de la novela de Sinué el egipcio, que en realidad abarca pues muchos lugares y muchos momentos del mundo antiguo, pero gran parte, el eje vertebral que él argumenta es precisamente la disputa del monoteísmo, de Akenatón, de Horengeb, etcétera. Pero yo leyendo esa novela, que he releído hace muy poco tiempo, la verdad es que a mí Akenatón me inspira una viva antipatía. Yo lo sé. Y en cambio, la filosofía que impregna el libro... Acuérdate cuando te dediqué el libro, te voy a dedicar este libro, aunque sea de Akenatón, que sé que no te gusta. Tú lees Sinué el egipcio y llegas a la conclusión de que Akenatón era si no un psicópata, al menos un neurótico. Ya, pero si lees el mío, no, en cambio. Ya, por eso lo digo, punto de disenso. Porque al contrario. Yo creo que realmente Akenatón, él tenía una idea muy hermosa. Él quería un reinado de paz en un momento de grandes guerras y él quería realmente pues aprovechar todo lo que le habían dado sus antepasados, que al fin y al cabo había sido la expansión máxima del imperio egipcio.